la grabación de esta sesión y haciendo un repaso de la sesión anterior ya entramos al tema del lenguaje de programación Java. En esa sesión que tuvimos el lunes pasado hicimos una introducción a las estructuras que se tienen dentro de lo que sería el lenguaje o el algoritmo. ¿Bien? Y una de ellas es esta, las estructuras condicionales. Para eso presentamos el if, que es una estructura en Java. ¿Bien? El if normalmente uno lo conoce por el if doble, donde si esta figura, habíamos mencionado y hablado de que permitía hacer una evaluación lógica. Por lo tanto, esta figura podía darte una respuesta o es falsa o es verdadera. ¿Bien? A esto se le conoce normalmente a veces como el si doble. Pero hoy vamos a ver de que también existe una variante, la cual es el si simple, en el cual no existe el falso, solamente existe el sí. O sea que yo hago la prueba lógica, ¿bien? Y solamente se da si es verdadero. Si no es verdadero, simplemente continúa el proceso. Bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, retomando un poquito este caso de la estructura condicional, vimos un ejercicio, que es el que tengo aquí mostrándole, donde se establece lo siguiente. Vamos a ver si puedo aumentar un poquito. El caso dice, en una tienda se aplica un descuento a las ventas según el monto total. Si la venta supera los 10,000 pesos, se aplica un descuento del 10%. De lo contrario, en este caso si no, si la venta es igual o inferior a 10,000, se aplica un descuento del 15%. Y entonces nos pide que elaboremos un algoritmo para darle solución a este problema. Dentro de lo que sería el análisis que se realizó es que identificamos, ¿sí? Identificamos que los datos de entrada sería el monto total, lo que la persona compró. Luego, dentro de los datos de salida está el monto que debe pagar la persona y el descuento que se le va a aplicar. Para este punto ya habíamos visto el tema del sí, ¿no? De la condición sí. Y aquí, bueno, aparece que ya hay una condición, hay una pregunta. Así que aquí tengo una evaluación. Si esta evaluación, monto total, es mayor a 1000, este resultado debes tener una respuesta que puede ser verdadera como puede ser falsa. Por lo tanto, acá establecimos, si el monto es mayor a 1000, entonces lo que hicimos fue aplicarle un descuento del 10% al total. Y como era el total a pagar, en este caso lo restamos. Si no, aquí viene ya la otra parte, en caso de que no sea verdad que el monto total es mayor a 10,000, entonces se aplica la parte falsa del sí. En este caso es multiplicar el monto total por el 0.05%. Eso es lo que vimos, y basado en esto voy a abrir aquí mi proyecto en Java, lo que habíamos trabajado. Vamos a ver por acá, recordar cómo abre el proyecto. Aquí está Java. Aquí, bueno, hay varias maneras de hacerlo. El día viernes vamos a trabajar en configurar Visual Studio Code en su máquina. Entonces la idea es que los que van a instalar Java en Visual Studio Code, si ya lo hicieron está bien, si no, el día viernes nos vamos a dedicar a dejar ya la instalación lista para utilizar Visual Studio y también Java. Bueno, aquí está mi carpeta, fíjense, aquí está mi carpeta donde tengo mi proyecto Java. Entro. Bueno, yo lo abro de esta manera, ¿no? Aquí un CMD, y cuando me aparece el símbolo del sistema simplemente le pongo code, y lo que va a hacer es que va a abrir bien el proyecto que está en esta ruta. Aquí, fíjense, acá me dice dónde me encuentro, en la carpeta planeación. Dentro de la carpeta planeación hay una carpeta Java, y aquí es donde yo voy a hacer el proceso de ejecución.
Bueno, entonces ya abrí Visual Studio Code. ¿Qué vimos de ese día? Ese día hicimos el ejercicio de acuerdo al caso. Eh, bueno, aquí preguntamos si el monto total es mayor a 10.000, entonces hacemos la acción verdadera, y si no, hacemos la acción falsa. ¿Ok? También vimos y hablamos un poquito acerca del short, del double, y ahí es donde vamos a hacer un repaso sobre esto. Entonces, para cerrar ya lo que vimos en la sesión anterior, vimos la estructura condicional, si simple, que la vamos a ver ahora, y el si doble, que es el caso que hicimos la sesión anterior. Pero también quiero que podamos ver un punto que es importante dentro de lo que sería Java. Ah, ya, ya sé dónde está. Bueno, aquí hablamos un poco de los tipos de datos, ¿sí? Recordando que cuando nosotros hablamos de identificadores, especialmente recordamos y vimos que un identificador es un espacio en la memoria RAM que en tiempo de ejecución va a almacenar un valor. Ese sería un identificador. Esos valores que tú puedes almacenar dentro de lo que sería un identificador, mencionamos que había tres, ¿no? Que el valor que tú puedes almacenar ahí puede ser numérico, puede ser alfanumérico, a esto le llamamos también caracteres, o puede ser lógico, ¿ya? Me voy a disculpar la tilde acá, numérico y lógico. Muy bien. Esos serían los tres valores que se dan en tiempo de ejecución. Bueno, habíamos mencionado que Java tiene unos tipos de datos primitivos. Recuerden qué tipo estamos hablando al repositorio donde yo voy a guardar un dato en el computador. Y entonces Java tiene 8 tipos de datos primitivos. Bien, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos a los numéricos, mencionamos los tipos de datos numéricos. Y los tipos de datos numéricos, yo creo que eso no tiene confusión. Lo que va a hacer es almacenar un valor numérico. Pero, si se fijan bien acá, los tipos de datos numéricos en Java se dividen en dos: tipo de dato entero y tipo de dato coma flotante. Bien, así que los numéricos se dividen de esa manera. Entonces veamos por qué Java genera 3 tipos de datos numéricos y 2 tipos de datos alfanuméricos, que esa es la razón por la cual vine a este punto. Resulta y pasa que si yo declaro una variable de tipo byte, en memoria RAM y en tiempo de ejecución yo solamente voy a utilizar 120.000. ¿Ya? Perdón, si utilizo un byte, el valor máximo es de 127 positivo y menos 128 negativo. Si utilizo un tipo de datos short, el valor máximo es de 32.767 y el mínimo es menos 32.768. Si utilizo un end o un int, voy a utilizar 32 bits de memoria RAM. Y el valor máximo que puedo utilizar, bueno, aquí tenemos una cifra ya que supera los 2.000, ya, los 2.147 millones, ¿ok? Son valores que tú puedes almacenar. Y en la medida que tú determines qué tipo de valor vas a almacenar, estableces el tipo. ¿Bien? Eso sucede con los enteros, porque luego Java también separa, como vimos acá, los decimales, o sea, los comas flotantes, que son estos. Y Java los separa en dos, en float y en double. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es en el tamaño de datos que tú vas a almacenar. ¿Ok? Cuanto más espacio en memoria tenga, va a ser mucho mejor. Pero en este caso lo que hacen es poder optimizar este punto. Bueno, ahora sí,
haciendo ahí un repaso, vamos a ver ya un poquito de estructuras. Vamos a hacer el caso de el sí simple. Yo me voy acá, le hice aquí una copia y vamos a leer. Por favor, un voluntario que nos puede leer este párrafo, déjeme un momentito aumentarle el zoom. Ya. En una tienda se aplica un descuento a las ventas. Si la venta supera 10.000, se aplica un descuento del 10%. De lo contrario, no se aplica descuento. Crea un programa en Java que sistematice el proceso. Muy bien. Entonces, está claro que viendo en el tema anterior, tenemos como dato de entrada el monto total, lo que se va a pagar. Luego, el monto, los datos de salida sería el monto a pagar y el descuento, ¿no? Para poder visualizarlo. Esos serían los dos datos de salida. Y en cuanto a la parte interna, solamente se va a aplicar sí. Entonces acá yo podría hacer lo siguiente. Coloco aquí y digo sí. Si el monto total es mayor a 10.000, si supera, si eso es así, pues aquí un paréntesis que no debe ir. Entonces, si el monto total es mayor a 1.000, entonces lo que vamos a hacer dice que es que si es así, hay que aplicarle un descuento. ¿Sí? Hay que aplicarle un descuento. En este caso, si vemos el anterior, es el mismo que es aquí, ¿no? Voy a copiarlo para no demorarme. Ya, este sería el descuento que tendría ahí. Muy bien, entonces, si el monto total es mayor a 1.000, a 10.000, aplica el descuento y bueno, genera el total. Aquí no existe un si no, por lo tanto, esto se acaba. ¿Ya? Esto se acaba. Ahora, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no hay? Si no cumple, simplemente no hace nada. El código continuará ejecutándose sin tener una pausa. Ahora quiero mostrarles el diseño. Aquí está el algoritmo de ese caso. Voy a montarizarlo. Como pueden ver, este sería un sí. Un sí simple. ¿Sí? Un sí simple. Ahora sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta acá? Entonces inicio, tengo el monto total, pregunta, ¿el monto total es mayor a 10.000? Sí. Aplico, genero el descuento y aplico el monto a pagar. Y luego muestro el monto a pagar y el descuento. Eso es lo que hace sí simple. ¿Preguntas aquí? En cuanto a este caso. Bueno, aquí faltó. No, señor. Bueno, aquí faltó hacer algo. Vamos a unir esta parte. Vamos a unirlo. Estoy trabajando con Lucy Chart, ¿okay? Para que puedan. Ahí está. Bueno, ahí quedó el diagrama. Y vamos a llevarlo a código. Vamos a llevarlo a código, el diagrama. Voy a colocar esto por acá. Acá. Vamos a ver aquí. Bueno, les comento, ya que estamos aquí, que el día 9 se termina la actividad de proyecto número 3. Bien, la actividad de proyecto número 3 e inicia la actividad de proyecto número 4 de la fase que estamos actualmente, de la fase de planeación. Ya les enviaría un mensaje para que puedan ver la fecha. Bueno, entonces continuamos por acá y vamos a hacer este caso en Java. Entonces comenzamos por acá. Este Visual Studio Code, aquí donde tú puedes crear tus ejemplos. Entonces voy a crearme un archivo llamado example bajo sí
¿Ya? Una forma de tenerlo ahí. Ok, bueno. Esto es parte del, podría decir, del esqueleto que tiene un proyecto en Java. Hay cosas que la vamos a ver más adelante, como el caso del public, del class, que es una palabra muy común. ¿Ok? Entonces eso lo veremos más adelante. Y también veremos algo que, a diferencia del programa PCI que les había mostrado, aquí sí Java es muy estricto con, su, con su lenguaje, con su sintaxis. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de todas clases, si tú quieres ejecutar un código, va a existir, ¿ok? Si tú quieres ejecutar un código, va a existir un método que es el método principal. Ese método se llama main. ¿Okay? Este método main es como si fuera la llave que enciende el auto. ¿Ya? Ese es el primero que va a ejecutar y es el que va a determinar qué acciones van a darse por primero. Bueno, ese método main, para declararlo, se coloca la palabra public, la palabra static, ¿sí? La palabra class, y con eso, bueno, aquí falta, me equivoqué, static void y main. Hasta ahí tenemos unas particularidades de este método. Hablaremos de él en su momento. Bueno, y aquí internamente tiene lo siguiente. Esto es más que todo lo vamos a ver ya en su momento. Aquí hay cosas que tendríamos que explicarlas y no me quiero demorar, como por ejemplo el caso de lo que es qué es lo que está dentro de paréntesis. Es algo que uno quisiera saber, pero lo vamos a explicar en medida. Este sería el esqueleto. O sea, aquí yo puedo correr mi programa, le doy ROM, ahí hay un proceso de compilación, de transformación para que la máquina virtual lo ejecute. Bueno, vamos a esperar un poquito que ejecute. Y bueno, ahí está, no me genera ningún problema. Y comenzamos. Entonces, necesitamos, según nuestro caso, una variable monto total. El monto total, ¿qué tipo de dato es? De acuerdo a lo que estamos hablando aquí. ¿En cuál de esas categorías iría? El monto total, ¿qué dicen ustedes? Podría ser un entero, pero también podría terminar con decimales, dependiendo del valor. Así es, No sé, normalmente porque las uno... multiplicaciones, las divisiones terminan siempre pues con un decimal que suele ser 0,0, entonces se debería tomar como doble o como Listo, un entonces dato. acá voy a utilizar para almacenar ese tipo de dato en tiempo de ejecución, voy a utilizar un dato que me almacene valores decimales. ¿Cuál de estos? Bueno, lo había dicho el compañero, no puedo utilizar un valor entero porque es posible que contenga decimales. ¿Bien? ¿Por qué va a contener decimales? Porque lo vas a multiplicar por el 10%, así que puede generar. Bueno, entonces voy a decir, estos van a ser valores de tipo decimal. Puede ser un float o puede ser un double. Aquí fácilmente podemos quedarnos con un double, ¿ya? Que es un tipo de dato que pueda contener valores decimales. Así que acá voy a decir, voy a tener un tipo de dato float, ok, se va a llamar monto total. ¿Sí? Monto pagar, monto total. Listo. Le voy a asignar un valor inicial cuyo valor es 0. ¿Ok? Ahí me dice ese mensaje de color naranja, me dice que la variable no ha sido inicializada, o sea, no la estoy utilizando, ¿sí? No la he usado. Entonces, ese es toda variable, todo código tiene una razón de ser, en este caso en el proyecto. Bueno, entonces tengo el monto total y también voy a tener el monto a pagar y el descuento. Entonces me voy a traer monto total y el descuento. Bueno, son del mismo tipo, así como son del mismo tipo, coma, y pongo acá descuento, vamos a poner un valor de 0 y vamos a colocar al otro que sería monto a pagar. Entonces pongo acá monto a pagar, monto a pagar, ya, monto a pagar. Aquí entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué los colocamos juntos? Porque los tres son de tipo float.
Por esa razón están juntos. Todos los tres son de tipo float. Ya, ahí tengo las variables. Eso quiere decir que si yo ejecutara este código, no voy a mostrar nada, pero ya en tiempo de ejecución, en este momento, en memoria, RAM, ya estos textos que están aquí, estos que están aquí van a tener otra connotación y lo veremos por el momento. Así que tengo las tres variables que voy a utilizarlas. Bueno, entonces ahora sí, voy a entrar al sí. ¿Sí? Voy a declarar mi variable monto total. Bueno, voy a hacerlo aquí mismo. Vamos a ponerle que es de 30.000. Y entonces ahora pregunto y entro al sí simple y digo sí, la variable monto total, ya no a pagar sino monto total, es mayor a 10.000. Entonces viene ya la sintaxis, ¿no? Ahora viene, perdón, el código. El código es el mismo que habíamos planteado. Lo tenemos aquí en el diagrama. Voy a hacer switchar. Parece que lo cerré. Bueno, cerré el switchar. Cerrar. El ciclo termina. Acá está. Bueno, acá está. Fíjense. Entonces el monto total es mayor a 10.000. Si es mayor, entonces aplicamos la fórmula. Voy a traerme la fórmula para no... Voy a copiar esta fórmula y me la voy a traer aquí a Visual Studio Code. Quiero que hagas lo siguiente. Quiero que cojas el monto total, lo multipliques por 10 y luego le apliques el descuento. Bueno, no teníamos la variable des, así que la variable des la agregamos aquí en la misma línea, coma, des, y ya tenemos, en este caso, resuelto el problema. ¿Okay? Miren los mensajes que nos aparecen. Cuando son rojos es porque hay un error de sintaxis, de escritura. Entonces voy a ver acá. Ah, bueno, aquí me dice que lo convierta a doble. Entonces vamos a poner para no complicarnos. Ya esa cosa la vamos a ir trabajando en el medida que sabemos unos temas. Ok, así que digo, monto total es mayor de 10.000. Si es así, aplico descuento del 10% y luego, ahora sí, aplico al monto de la venta. Y entonces fíjense que no hay un no. ¿Okay? Por lo tanto, yo puedo decir el sueldo, system.out.print. Este es para imprimir datos por pantalla. Yo puedo hacer lo siguiente. Ya, voy a poner acá total, va a ser igual a, ¿sí? Aquí es un mensaje, por lo tanto no lo voy a pegar, que el total a pagar va a ser lo mismo que tengo en monto a pagar. Va a ser más monto a pagar. Bueno, ejecutémoslo para ver qué sucede. Bueno, descuento es con iniciales. Descuento, veámoslo por acá. A ver si un pico, tengo acá los descuentos. Y por acá apareció otro. Ahora sí. Bueno, 27. El monto total era de 30.000 y le aplicó 27. Ahora voy a aplicarle que va a ser de 10.000. ¿Ya? 10.000. Vamos a ponerle 9.000. 9.000. ¿Qué va a pasar? Ejecuto. Ya. Me dice que el total es 0. No debería ser 0, sino que debería ser el total acá. Bueno, vamos a poner por acá. El monto total. Monto a pagar. Solamente vamos a mostrar esto. Ok. Ya, monto total.
Vamos a ver si funciona acá. Ejecuto. Me aparece cuál es el monto a pagar. Bueno, el monto a pagar según la configuración es de 9.000. Entonces, 9.000 es mayor que 10.000, falso. Por lo tanto, nunca entró acá. Y lo que hizo entonces simplemente es mostrar el total. ¿Ya? Entonces, aquí se cumple lo que vimos a nivel de lo que sería un sí simple. ¿Ya? Bueno, este monto a pagar tampoco lo estamos utilizando. Así que vamos a borrarlo. Ahí tendríamos el código. A ver, mírenlo y me comenta, me pregunta, me hace cualquier pregunta. Mira el código. Y mira el sí que no tiene el else. Revíselo y me comenta qué parte no entendió de ahí y le explicamos, lo explicamos. Hablo con confianza sin pena, ¿no? ¿Alguna pregunta del código? Brian, Cristian, Diana, Isaac, Jan, Jonathan, Juan, Santiago, Julie, Shirley. Todo bien, profesor. Mire el código y pregunte, profe, esa línea no la entiendo. Si me va a decir algo, guíese por la línea, ¿no? Por ejemplo, esta es la línea 6, que sería esta, profe, la línea 6 no entendí, ¿ok? Y yo lo vamos aclarando. A ver, mire el código, trate de entenderlo, mire cómo funciona Java. Bueno, en vista que no hay ninguna pregunta, vamos a ver otra estructura, ¿ya? Otra estructura. Fíjense aquí, me voy a la documentación, todavía lo vimos después. Son puntos que lo vamos a ver en la medida que desarrollamos temática. Vamos a lo que se conoce como una estructura selectiva, ¿ya? Una selección múltiple. Y veremos en qué situaciones lo vamos a aplicar. Voy a hacer esto acá. Ahí. Esa es una estructura, en este caso, selectiva. ¿Qué es esta selección múltiple? También conocida como switch en el lenguaje de programación Java. Es funcionalmente equivalente a la forma extendida de la sentencia sí, ¿ya? Pero en este caso dice aporta mayor legibilidad. ¿Bien? Entonces, ¿en qué situaciones yo puedo utilizar el switch? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del cajero automático, ¿no? Por ejemplo, en el cajero automático aparece un panel, ¿no? Un panel. Y entonces te dice, vas a retirar 100.000, vas a retirar 200.000, ¿sí? Vas a retirar 300.000 o vas a retirar 1.000.000. Y por acá, en el otro extremo, está la opción consulta saldo. Bueno, este es en el caso de la vivienda. Consulta saldo. Y por acá, bien, por acá que serían los 200. Bueno, si vas a retirar de 550.000 y vamos a poner por acá de 20.000. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un menú de opciones. Aquí puede aplicarse un switch, porque resulta y pasa que el cliente tiene que seleccionar una de ellas. Una de ellas tiene que seleccionar, nada más. ¿Ya? Y como tiene que seleccionar, tiene que pensarlo bien. Bueno, para eso aparece esta estructura llamada switch. Su sintaxis es la siguiente. La sintaxis de switch es que tú escribes la palabra switch, luego switch tiene una evaluación, ¿bien? Tiene una evaluación de la expresión y después que hace la evaluación pregunta, en caso que sea el valor 1,
adecuado, entonces ya tendríamos que realizar esta acción. O sea, si este caso es correcto, se hace esta acción y por lo tanto el resto no se hace nada. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si no al elaborar o evaluar me doy cuenta de que este caso no coincide, no funciona? Entonces lo que va a hacer switch es pasarse al otro. Y si tampoco coincide con la búsqueda, pasa al otro y así se da, ¿no? El switch tiene esa particularidad. Vamos a ver aquí donde definir. Bueno, este es la estructura, el diagrama. Fíjense que es un diagrama bastante organizado, ¿sí? Así que yo hago la evaluación lógica. En caso que el resultado sea 1, hago la acción. En caso que el resultado sea 2, hago la... Perdón. Si la opción es 1, hago la acción 1. Si la acción es 2, hago esta acción. Si la acción que se digitó o se obtuvo es 3, realizo la acción 3. Y si no, la acción 4. Ese es un switch. ¿Ya? Lo vamos a ver entonces en el ejemplo siguiente. Yo quiero hacer lo siguiente. Vamos a ver el plasma. Ya. Vamos a hacerlo aquí en Excel. Bien, yo quiero que cuando yo digite, bueno, aquí tengo los días de la semana. El primer domingo es el primer día de la semana cristiana, ¿no? Y el último día sería el sábado. Acá está. Muy bien. Aquí están los días de la semana. Entonces, si yo digito, bueno, los días de la semana van a estar en su posición, ¿no? Este va a ser 1, este va a ser 2, y así sucesivamente, hasta llegar a 7. Listo, ahí están los días de la semana. O sea, quiere decir que si yo digito 3, entonces él tiene que mostrarse el martes. Y si digito 7, el sábado. Y si digito, vamos a ponerle 10, si digito 10, bien, que no corresponde, porque no existe, no lo tengo, entonces aquí, por default, ¿sí? Puedo decir día incorrecto. ¿Ya? Día incorrecto. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, utilizando switch. Entonces, fíjense acá. Vamos a hacer un repaso de la sintaxis rápidamente. Se coloca la palabra switch. El valor a evaluar, yo voy a utilizar la variable OP. El caso 1, con todos con la implementación. Si no fuera así, él pasaría al caso 2, el cual se equivoca. Y dice, en caso que sea, en este caso 12, muestro la palabra diciembre y hago un break, que sería que cortas esa línea de código. Y si ninguno fuese, o sea, si digita un número que no corresponde, nosotros decimos default. Y aquí utilizamos el mensaje, ¿no? El valor no es válido. Entonces lo vamos a ver en el ejercicio. Vamos a hacer uno del día de la semana. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar todo esto que está aquí. Close all. Y creo una tabla llamada sample. If simple. Bajo 0. Ahora si lo doy enter, bueno, aquí me faltó algo que no le puse el punto Java. Y si no le pongo el punto Java, voy a tener problemas. Punto Java. Ahora sí. Listo. A ver qué va a por acá. Quedó. Eso por aquí. Problemilla. Aquí está. Si le puse el punto Java. Bueno, vamos a ver rapidez.
Bueno, señores, entonces coloco el nombre de la clase, public class. Fíjense, la clase se llama example simple, public class, example, 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 está fallando, example, simple. Problema ahí. Bueno, voy a dejarlo con ese nombre, abro y cierro llaves. Ok, ahí está el cuerpo. El esqueleto, parte del esqueleto es ya utilizar la palabra public, static, void, main. Abro llave, abro paréntesis, abro llave. Este es un tema, recuerden, que se va a ir hablando a medida que vamos desarrollando un poco de Java. Y aquí voy a declarar una variable, ¿no? Aquí, listo. Ejecuto para ver si funciona el esqueleto. El esqueleto es lo básico que necesito para trabajar. Normalmente es una buena práctica hacer que funcione. Ahora que no tiene mucha línea de código, que cuando tiene más línea de código, entonces me retrasa más. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar, voy a crear una variable. La variable va a ser entera o una variable de tipo char. Ya, char. O más, puede ser una variable de tipo byte, ya, que almacena 8 bytes, 8 bits. Entonces esa variable se va a llamar día. Ya, la variable se va a llamar día. Ahí está la variable. Ahora entro al, vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle aquí 3. Y voy a hacer lo siguiente. Ahora sí, ojo con lo que voy a usar. Voy a utilizar el switch. Bueno, él lo generó, pero vamos a hacerlo a palito. Si después no lo vamos a cortar. Entonces voy a poner acá switch. ¿Listo? Viene la pregunta, la expresión lógica, y luego viene paréntesis. Luego aquí viene la palabra en caso que sea 1, ¿no? En caso que sea 1, pero en caso... Bueno, entonces acá yo voy a evaluar a la variable día. Ya, voy a evaluar la variable día y digo, en caso que sea 1, ¿bien? Entonces vamos a decirle que imprima los días de la semana. Bueno, imprima el primer día de la semana. El primer día de la semana que sea es el domingo. La semana el primer día de la semana laboral es el 1, ¿no? Bueno, entonces es el domingo, y aquí coloco un break. Break, que significa ya aquí rompe el código. Bueno, voy a poner aquí un default. En caso, bien, que no sea ninguna de ellas correcta, entonces envío un mensaje que va a decir lo siguiente. Valor inválido. O sea que ese valor no existe. Inválido. Ok. A ver, ¿qué me dice? Una sintaxis de error. A ver, ¿por qué me está lanzando? Porque me parece bien. Vamos a ver acá. Sí, está bien. En caso que sea 2, bien, copio y pego porque casi es lo mismo. En caso que sea 2, el valor digitado ya no es domingo, ahora es lunes. Bien, y por lo tanto tendríamos ahí el caso. Vamos a ver si funciona. Voy a ejecutar. Bueno, aquí sería el número 2. Le cambio aquí, número 2. Ejecuto. Y el switch va a evaluar. Después que evalúe, me va a decir el día de semana. O sea, quiere decir que
el día de la semana seleccionada es lunes, porque fue el día que yo seleccioné. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Cerré el visor sin darme cuenta. Y así puedo hacerlo con todos los días de la semana. Voy a hacer otro más y lo voy a dejar ahí. Acá. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya hice en caso que sea 1, bueno, voy a hacer en caso que sea 3. Y entonces acá digo, en caso que sea 3, la opción seleccionada, entonces vamos a decir que es el día martes. Y así sucesivamente. Esa es la razón del switch. Así funciona el switch. Igual que un menú, ¿no? Un menú de opciones. Selecciona 100, 20, 30, 1000, 550, 20.000. Lo que tú selecciones es el que va a procesar. Bueno, pregunta por favor con respecto al switch. ¿Alguna pregunta? Comparándolo con el if, vendría siendo el default como un else, ¿cierto? El Así default por encima. se puede decir que es una variante, una extensión del sí, ¿no? Imagínate que yo quiero hacer esto con un sí doble, ¿ya? Con un sí doble. Entonces esto sería más complejo, mucho más complejo. Entonces yo tendría que decir lo siguiente. Puedo utilizar esto para ver si puedo manejarlo aquí. Entonces tendría que preguntar acá. Diría, sí, voy a evaluar a 1. Vamos a poner que... Si puedo tratar de explicarlo, si me deja. Entonces yo haría varias preguntas, ¿no? La primera es si el valor es, ya, vamos a ponerle mayor igual a 1. Si es mayor o igual a 1, ¿ok? Entonces podemos decir que voy a pasar, ¿sí? Si el valor es, vamos a poner que el día digitado es el 3. Pregunto, 3 es mayor que igual a 1. Es mayor, pero no es igual. Así que esto quiere decir que esto es verdadero. Ya, es verdadero. El número digitado es verdadero. Pero entonces aquí podría venir otra pregunta. Y entonces por acá podría venir otra pregunta. Y entonces me estoy complicando la vida porque estoy utilizando una estructura que al inicio me va a ayudar, pero después me puede enredar. Porque son varias preguntas. Sí, verdadero o falso, verdadero o falso. Entonces aquí en el switch entra como una ayuda, ¿no? Como una estructura de apoyo. Entonces, es funcionalmente equivalente a la función extendida del sí, pero aporta mayor legibilidad. ¿Sí? Legibilidad porque si tú tienes, aquí porque son 7 días a la semana, pero si tuvieras los 12 días, los 12 meses del año, ¿no? Aquí también cambiaría. Entonces la idea es tener algo que sea fácil de... Excel lo generó, pero yo quiero que cuando digite un número, cuando yo digite un número, me muestre el día de mes en que nos encontramos. Eso lo hace el switch, ¿no? Si digitas 5 es mayo, si digitas 8, en este caso es octubre, si digitas 10, en este caso también es octubre. Eso es lo que hace el switch y esa es una de las grandes ventajas que tiene esta estructura. Aquí lo vemos en el diagrama. Este es el switch. Pueden buscar en YouTube, ¿sí? Pueden buscar un ejemplo sobre el switch en Java, ¿sí? Switch en Java, y ahí le va a mostrar en este caso la aplicación. Bueno, si no hay más preguntas, yo no sé si alguien va a hacer alguna pregunta en cuanto a esto o quizás en algún tema que quiera que les aclare.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, les comento que esta semana terminamos la actividad de proyecto número 3. Me estoy refiriendo a esto que está acá. Vamos a ver si puedo acceder. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Acá. A ver si puedo acceder a Sayuna porque no pude entrar por caída de servicio. Bueno, entonces estamos en la actividad de proyecto número 3. Finaliza el 9 y arrancamos la actividad de proyecto número 10. Voy a mostrarles por acá. Actividad de proyecto número 4, número 3. Ok, aquí está. Base de planeación. Creo que se cayó la señal. Sí, se había caído. Bueno, mientras entro vamos hablando de todo. Bueno, entonces el día 9 terminamos la fase de actividad 3 del proyecto. La terminamos e iniciamos la actividad 4. Entonces ya yo generé ahí un reporte, lo generé el día de ayer, lo hice en la noche, así que no tuve tiempo para nuevamente hacer un consolidado y enviarles a ustedes qué actividades ya les faltarían, ¿no? Lo que sí he visto es que se ha avanzado. Muchos de ustedes ya respondieron a los foros, los cuestionarios, y han estado muy pilosos en cuanto al tema de las actividades. Eso quiere decir que se va a reflejar en el reporte. Pero ya sabe que cuando en el reporte les aparezca la palabra falta de amarillo, significa que esta actividad hay que realizarla. ¿Bien? Hay que realizarla, especialmente la fase de análisis, que es la que queremos cerrar. ¿Ok? Bueno, ¿qué está pendiente también? Que por favor, cada vez que usted suba una actividad, les voy a agradecer que a través del foro, mira, se cayó nuevamente el servicio de Sayuna. ¿A usted le está pasando esto que a veces se le cae? Sí, profe, la semana pasada me pasó. Sí, señor. Se está Sí, cayendo. está Hay que tener un poquito de paciencia en esta parte. Entonces yo les voy a estar enviando el reporte para que puedan ver. Fíjense, nuevamente me lanzó que no está en válido. Para que puedan revisar las actividades que tienen, las que les faltan, especialmente fase de análisis. Yo creo que ya si le damos, trabajamos bien, creo que podemos salir ya de la fase de análisis rápidamente y dedicarnos a esta fase, a la fase de planeación, ¿no? Especialmente esta actividad proyecto número 3. No se olviden por favor la de inglés. Si tienen dudas con la de inglés, comuníquese con ella, miren su chat, ¿ya? Para que les pueda orientar. Especialmente yo creo que hay como 2 videos o una presentación. Creo que esa presentación hay que ser grabada, me parece. Entonces todo eso hay que preguntarle. Bien, entonces vamos ahora sí a activar las cámaras. Profe, a mí no me va a activar la cámara, qué pena. Ok. ¿Qué se viene para la próxima actividad? La actividad de proyecto. La próxima actividad de proyecto vamos a hacer algunas pinceladas con el tema de lo que es programación, pero lo que se viene es base de datos, ¿ya? Base de datos, un concepto interesante, porque ahí vamos a poder conocer la teoría básica para la construcción, análisis, diseño e implementación de una base de datos. ¿Ok? Conoceremos técnicas, también conoceremos simbología, porque hay también simbología, técnicas, teorías que nos van a permitir a nosotros poder, como le dije, analizar, diseñar e implementar una base de datos. En este caso vamos a dedicarnos a pura base de datos relacional. Y eso nos va a ayudar a poder aclarar algunos puntos que quedaron pendientes en el análisis del proyecto. Entonces, este día viernes, vamos a tener, ¿cómo se llama? Sesión
para ayudar a aquellos que tengan problemas de configurar su máquina con Java o Visual Studio Code. Lo vamos a hacer ese día, ¿no? Y si hay oportunidad de sacar un tiempito para revisar proyectos, lo vamos a hacer. Ok, entonces la invitación, por favor, lea el material ya de la actividad proyecto número 4, ¿bien? Que tiene que ver con base de datos, y ese es un tema muy interesante, ¿no? Es muy interesante, y ahí vamos a ir aclarando muchas cosas en cuanto al tema de lo que sería la abstracción. Ok, bueno, gracias por estar aquí, y entonces cualquier cosa, por favor, utilicen el foro de dudas e inquietudes, y a través de ese foro me escriben, o si no, a través de WhatsApp rápidamente yo les contesto. Ok, bueno, pues que tengan una buena noche, y nos vemos el día, bueno, nos podemos ver entre semana. Usted me escribe por el foro, pero ya no veríamos el encuentro, sería el día viernes.